Aquí comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. Dentro del conocimiento que todo creyente ha de tener bien claro para no caer en errores de interpretación o en trampas que el enemigo trata de introducir en la sana doctrina, es llegar a entender los aspectos más importantes que forman el Evangelio de Salvación. Muchos cristianos dan por hecho que solo leer la palabra da con el tiempo el conocimiento necesario para mantenerse en la fe. Sin embargo, es mediante el estudio de esta y los aspectos que forman los pilares del Evangelio lo que nos da el conocimiento real del plan de Dios y lo que Dios busca de nosotros como aspecto primordial. Luchamos contra toda una ola de contaminación del Evangelio, una filtración de mentiras bien sonantes que hacen que el cristianismo baje su defensa y termine a veces participando de estas. Para ello, en este programa vamos a sintetizar los aspectos generales que determinan el Evangelio del Reino. Veremos cómo opera Dios conforme a su reino, recordando conforme a su palabra las reglas que nuestro Creador impone a todo aquel que quiera participar del don de la vida eterna. Puede que muchos oyentes tengan bien clara toda esta información, pero por mi observación veo que hay otros muchos creyentes que se aferran a mentiras peligrosas que les traerá lo peor, según escudriñamos en la palabra. Para comenzar, recordemos en una palabra el requisito básico que Dios busca en nosotros para poblar su reino. No estamos hablando de romanticismos, recuerda, sino de la realidad. Y dentro de esta realidad, Dios, como Padre, busca en nosotros por encima de todo amor, el amor verdadero de sus hijos elegidos. El exponente que manifiesta que ese amor en nosotros es genuino lo da un aspecto muy mencionado en la palabra: la santidad, que no es otra cosa que purificar nuestros corazones de todo mal. En los 2 mandamientos que da Jesús como base del nuevo pacto, se incluyen en ambos la orden de amar. Recuerda, amado oyente, que estos no son dados como una opción, sino como mandatos. Es importante recordar que la mayoría de creyentes solo cumplen la mitad de estos 2 mandamientos. Aman a Dios sobre todas las cosas y aman a su prójimo, pero ¿lo hacen en la misma medida que se aman ellos mismos? ¿Amas al prójimo como a ti mismo? Déjame compartir una experiencia que se me dio, gracias a Dios, sobre este aspecto. En una ocasión, siendo yo recién convertido, tuve un sueño en el cual me encontraba yo paseando por la calle de una gran ciudad. Entre el ir y venir de gente, pude vislumbrar a lo lejos un mendigo sucio y mal vestido que estaba pidiendo en la esquina de una calle. Este me llamó poderosamente la curiosidad y decidí acercarme a él para prestarle más atención. Mi grandísima sorpresa fue cuando me di cuenta que el mendigo tenía mi misma cara y hablaba como yo. Le pregunté: ¿qué haces aquí? Y él me contestó: tú lo sabes, porque yo soy tú.
Yo no sabía cómo dirigirme a Él, como si hablándome a mí mismo o como hablando a otra persona. Pero de lo que sí me di cuenta es que lo que estaba sintiendo ese mendigo, emocionalmente, lo estaba sintiendo yo también en mi corazón. ¿Qué hago aquí?, le pregunté al mendigo, refiriéndome a él. Él me contestó: no te fue muy bien, y aquí estás, mendigando en la calle. Poco después desperté del sueño, y desde aquel día, a cada vagabundo que me encuentro, le pregunto su nombre antes de darle una ayuda y predicarle del Evangelio. Y de una forma u otra, se me hace un nudo en mi corazón el pensar que podría ser yo o alguien conocido necesitando ayuda, y pone a prueba el amor de Dios que hay en mí hacia mi prójimo. Y esto hace que me olvide de mi propia voluntad, gracias a Dios, y haga la suya de corazón. Es el amor y la misericordia de Dios la que nos transforma sobrenaturalmente. Y hablando de la voluntad propia, este es el primer aspecto a tener en cuenta que te impide entrar en el reino de Dios. Es imprescindible negarse a uno mismo para poder ser aceptado por Dios como discípulo de su Hijo Jesús. Leemos en Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El orgullo o egoísmo es sin duda la raíz de todo mal humano, y Dios nos deja claro con este versículo que la primera regla que debemos cumplir para entrar en su reino es hacer su santa y justa voluntad, y no la nuestra. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuchamos de boca del apóstol Pablo: el ser humano se mueve seducido por los deleites de la carne y los ojos, y vemos que es necesario atar a estos para movernos a nivel espiritual. Es este aspecto espiritual el segundo requisito imprescindible a tener en cuenta para poder entrar en el reino de Dios. Leemos en Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El primer paso para limpiar nuestros corazones y aceptar a Jesús como único camino hacia el reino de Dios es sin duda la confesión por nuestra boca de todos nuestros pecados y la manifestación de nuestro arrepentimiento conforme a estos. El acto público que da sentido a este cambio en nosotros es el bautismo por inmersión en agua, una vez aceptamos a Jesús. Y lo que nos hace ser legítimos hijos de Dios es estar sellados con el bautismo en el Espíritu Santo. Leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así, el segundo requisito para participar del reino de Dios es haber aceptado a Jesús en arrepentimiento y haber sido bautizado tanto en agua como en el Espíritu Santo. Recordemos que la santidad es imposible de obtener solo por medios propios, por nuestros esfuerzos humanos. Sin la ayuda imprescindible del Espíritu de Dios, ni alcanzaremos la santidad, ni entraremos en el reino de Dios. Es más, la santidad la conseguimos gracias al poder de la sangre de Jesús,
mediante la manifestación del Espíritu Santo, que es quien obra conforme a nuestra fe, en el nombre de Jesús. Y como apuntábamos al principio del programa, Dios busca esa pureza de corazón, esa inocencia de todo mal, y así nos lo hace saber también en su palabra. Leemos en Marcos, capítulo 10, versículos del 14 al 16. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Porque sin santidad nadie verá a Dios, y la inocencia es la ausencia del mal. Hemos hablado de los requisitos básicos y lo que Dios, como buen Padre, busca de sus hijos y futuros moradores de su reino eterno de salvación. Veamos ahora las reglas propias del reino de Dios. ¿Cómo es que éste opera y conforme a qué directrices se mueve? He pensado que la mejor forma de dar ejemplo de ello es usar un sencillo esquema usando un dibujo. Imaginemos el reino de Dios como círculos concéntricos. Quien esté visionando este programa desde YouTube podrá ver la imagen de este ejemplo. Como círculo mayor tenemos la representación de Dios Padre, que es la imagen viva de la justicia y el amor. Espiritualmente, todo lo que está bajo el influjo de Dios se encuentra protegido por Él. A este área de protección, de la cual participa todo aquel que obra conforme a la voluntad de Dios Padre y permanece en santidad, se le llama la sombra del Omnipotente o el manto de justicia. Leemos en Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como segundo círculo, encontramos representado a Jesús. Jesús, como palabra de Dios, está dentro del círculo de Dios, el manto de justicia, y participa de la naturaleza del Padre, sin llegar a ser igual a éste. Leemos en Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Jesús, manifestado por Él mismo, es la verdad literalmente hablando. Siendo también el Verbo de Dios, manifiesta solo la verdad. Así, dentro de la justicia y el amor, que es Dios Padre, está la verdad, que es Jesús. En la justicia no puede habitar la mentira, ni nada negativo. Por eso Jesús no manifestó ni manifiesta nunca mentira ni designio propio, sino que se expresa conforme a la justicia del Padre. Recordemos que Jesús, al igual que Dios Padre, no es humano, sino que se hizo hombre para manifestar en carne humana la verdad, la justicia y el amor de Dios para ejemplo nuestro. Y esto lo hizo patente al entregarse por nosotros. El tercer y último círculo representa a la Iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, y está situado dentro de Jesús. Una y otra vez en la palabra de Dios, recordemos que no se nos habla nunca de permanecer con Cristo Jesús
a su lado. Absolutamente siempre, una y otra vez, se nos insta a permanecer en Cristo Jesús, porque estando dentro de Él y gracias a su Espíritu, participamos de las bondades de su poder, que proviene de Dios Padre, y también participaremos de su naturaleza santa para obtener la vida eterna, si permanecemos en Él. Leemos en Juan, capítulo 15, versículos del 7 al 11. Y dijo Jesús: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una persona puede estar con Cristo Jesús toda su vida, bien pegado a Él, y de seguro se condenará. Pero explícitamente, como no se viva y se esté en Cristo Jesús, o sea, dentro de Él, es como quien trata de volar en una aeronave espacial, agarrándose a ella por fuera antes de despegar. Si no estás dentro de ella y bien protegido, no te salvarás, aunque trates de engañarte a ti mismo. Recuerda esta importante reflexión, amado oyente. A Jesús no solo se le cree, sino que se le vive. Nosotros no cambiamos. Es Cristo Jesús quien nos cambia. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la palabra. El verdadero cristiano manifiesta y refleja a Jesús en todo su ser, en pensamiento, palabra y obras, porque literalmente vivimos dentro de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estamos en plena epidemia de apostolitis. Vemos como muchos pastores actuales se autodenominan apóstoles como fruto de su propio orgullo, olvidándose que ya no nos debemos mover bajo nuestra propia voluntad. Recordémosle a todos ellos con amor que el que se crea más grande en este mundo será el más pequeño en el reino de Dios, si es que logra entrar en él. Ya no quedan más círculos que explicar, pero sí hay un vasto territorio que se encuentra fuera de esos 3 círculos. Este vasto lugar, como podrás imaginar, es el imperio de las tinieblas, dado por Dios a Satanás y sus servidores. Que el Señor los reprenda. Todo este territorio no se escapa del poder de Dios en ningún momento y no puede operar sin la aprobación de Dios Padre, como explicamos ya en programas anteriores. Como toda justicia perfecta, si participas de ella, estás exento de ser acusado y echado fuera. Pero todo aquel que ha rechazado su propio origen y a su Creador, abrazando las mentiras de este mundo, solo le queda el consuelo de disfrutar, entre comillas, esta vida limitada hasta la muerte. Y después vendrá la condenación y el gran sufrimiento eterno anunciado en la verdad. Leemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Asegúrate bien de no estar en esta lista, amado oyente. Nos encontramos en la gran prueba que es esta vida, donde se toma en cuenta lo que nos mueve en nuestro corazón, si hacer el bien o hacer el mal. Pero recuerda que solo hay un camino hasta el reino de Dios y la vida eterna. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amado oyente, si eres verdadero cristiano, vives en justicia, en amor y en la verdad, y Jesús moverá siempre tu corazón, porque mora en ti y tú en Él. Él es quien te santifica y te transforma si tú lo aceptas como Salvador de tu alma. Amarás a tu enemigo y no odiarás a nadie, porque ya no buscarás tu voluntad egoísta, sino que Jesús te mantendrá limpio de mente, alma y corazón. Es Jesús quien nos transforma, gracias a la voluntad del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Permanece hasta el fin en ellos. Amémonos unos a otros en verdad, tal como nos amamos a nosotros mismos y tal como Jesús te ama. Clama en el nombre de Jesús para ser ayudado y ten fe, ten mucha fe. Amado oyente, como siempre, la verdad te espera en el próximo programa, si Dios quiere y tú lo deseas, donde hablaremos de ¿conoces tu peor enemigo? Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Permaneced en mí